Bienvenidos a Katia desde cero. Soy Pedro Castillo y hoy vamos a empezar con el tutorial número 2. Como he dicho desde el principio, siempre haremos prácticas para ir acostumbrándonos a utilizar Katia V5. Hoy el ejercicio que vamos a hacer es muy sencillito. Lo que vamos digamos, a entrenar es la realización de sketch. Y para los críticos, aunque sé que hay otras formas de hacerlo más rápido y mejor, lo importante es que vayamos acostumbrándonos a las herramientas del Sketcher. Eh, la parte de arriba no la vamos a hacer porque serían para más adelante para el extrusionado y a crear una pieza en 3D. Lo que vamos a realizar es digamos, el alzado de esta pieza. Como veis, es una pieza muy sencillita, un rectángulo exterior, un rectángulo interior con las esquinas redondeadas y un círculo central. Y luego cuatro taladros en las esquinas. Como veis, este taladro pone métrica 10. Hoy no vamos a dar ese tipo o sea, las roscas, con lo cual simplemente haremos agujeros de 10 milímetros. Viendo la pieza, vamos a colocar su centro en el centro de coordenadas y iremos explicando lo que son las formas predefinidas, en este caso de rectángulos, y los redondeos. Bien, empezamos, como dijimos en el anterior tutorial, abriendo un part nuevo. Para ello damos a la hoja en blanco, buscamos part y le damos OK. Vamos a poner ejercicio 1 y vemos que hay dos switch. Este switch apenas se utiliza porque es para hacer, digamos, piezas híbridas entre superficies y sólidos. No hay ningún problema. Vamos, no hay ningún problema en hacerlo sin dar ese switch. Y crear un set geométrico también te lo hace. O sea, no os preocupéis por no pulsarlo o despulsarlo. Le damos a OK y entramos en el escritorio o la pantalla de lo que es el ejercicio 1. Lo vemos aquí en el árbol y vemos aquí la parte de par body que está subrayada. Aquí es donde iremos viendo todas las operaciones que vamos realizando sobre la pieza. Hoy veremos que hay un sketch. Cuando vayamos haciendo ya más 3D, veremos que está el extrusionado y todas las operaciones, con lo cual podremos ir operando sobre ellas. Bien, para abrir un sketch, simplemente le damos a este icono y elegimos un plano donde queramos realizar nuestro sketch. Podemos elegirlo aquí o podemos elegirlo aquí. Yo estoy acostumbrado a hacerlo aquí, pues pinchamos y ya estamos en la parte de sketch. Os recuerdo las sketch tools, las restricciones, las operaciones y digamos, las formas predefinidas. Eh, lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra pieza es el cuadrado exterior. Vemos que si pulsamos la flechita de abajo del rectángulo, tenemos varias formas predefinidas de rectángulos. Eh, Nosotros vamos a utilizar esta, que es un rectángulo centrado, y simplemente lo que hay que es pulsarla.
vemos que las Sketch Tools nos están pidiendo un punto en el eje H y un punto en el eje V. Podemos darlo mediante coordenadas o simplemente, como vamos a tenerlo centrado en el eje, simplemente lo ponemos sobre la intersección. Vemos que el puntero se nos rellena, pulsamos y ampliamos el eje, perdón, el rectángulo. Como veis, podemos ponerlo por coordenadas o por valores, nos da lo mismo. Una cosa importante en Sketch Tools, mantener pulsados estos dos botones. Estos son las restricciones geométricas, que te las pone automáticamente, y estas son las restricciones dimensionales. Como veis, sí que nos ha puesto restricciones a este cuadrado. Vemos que en cada uno de los lados, en este caso, nos pone que es vertical y, digamos, forma parte del cuadrado. ¿Qué debemos hacer ahora? Restringirlo dimensionalmente. Para ello, nos vamos a este icono, restricciones, pulsamos y elegimos una de las aristas. Ahora lo que hacemos es cambiar el valor de la arista. Simplemente damos doble clic y cambiamos, como vemos, a 100. Es un cuadrado del lado 100. Bien, pues ponemos 100 y ya se nos pone automáticamente. Vemos que estas dos líneas se nos han puesto en verde. Eso es, digamos, lo que es nuestro objetivo, que toda la pieza esté en verde. ¿Qué quiere decir esto? Que está restringida tanto dimensionalmente como geométricamente. ¿Cómo no la hemos restringido geométricamente? Simplemente hemos puesto que el origen, el centro de este rectángulo, coincida con el eje de coordenadas. Bien, vamos a seguir y vamos a restringir dimensionalmente la otra parte del rectángulo. Este también es de valor 100. Bien, ya tenemos, digamos, el exterior de lo que es nuestra pieza. Veamos por encima más formas que, que podemos dar de rectángulo. Este es el mismo rectángulo, lo único que damos el valor desde dos esquinas, es decir, una y la esquina, digamos, contraria. Seleccionamos, suprimir y borramos. Este es un rectángulo orientado. Como veis, siempre nos cambia lo que son las Sketch Tools, y según el comando que tengamos marcado, vemos que nos pide unas cosas, otras. En este caso, pues nos pide coordenadas en H y V, que son estos dos ejes, y para el rectángulo orientado lo que tenemos que hacer es dar 3 puntos. Borramos y seguimos al siguiente. Sería un paralelogramo, también dando 3 puntos. Entonces veis que nos pone este símbolo. Este símbolo significa que estas dos aristas son paralelas y estas dos son paralelas. Vamos a ponerlo más centrado. Aquí tenemos un agujero elongado. Es un rectángulo con curvas. Simplemente pulsamos una vez, pulsamos la siguiente y damos el radio.
aquí tendríamos lo que es el radio de la, de la curva. También podemos hacerlo, este mismo tipo, pero curvado. Para ese caso damos el primer círculo, el, digamos el radio de lo que es el rectángulo, y luego ya podemos eh, calcular, o sea, poner el radio de cada uno o sea, del círculo final. Más preformas que veamos aquí dentro de la preforma rectángulo, pues es un agujero de cerradura, un hexágono, el rectángulo centrado, que es el que hemos visto anteriormente, y esto es un paralelogramo centrado. Eh, este, este icono es para en el caso de que tengamos, por ejemplo, una, una línea, una arista, un plano, lo que veáis. Y dando a este icono de paralelogramo centrado, podemos hacer que nuestro paralelogramo sea paralelo a esta línea y, por ejemplo, vamos a elegir esta. Vemos que esta línea es paralelo a esta y a esta, porque es de paralelogramo, y esta y estas son paralelas entre sí, entre esta. Bien, vamos a seguir con lo que es nuestra pieza y bueno, vamos a centrarla, y lo que vamos a hacer ahora es el rectángulo central. Ahí iremos explicando lo que son los redondeos. Para ello vamos a elegir la misma herramienta que antes, que era el rectángulo centrado. Lo ponemos en el origen de coordenadas hasta que, digamos, el icono se rellena. Pulsamos y ampliamos. Ya tenemos el rectángulo hecho. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es restringirlo dimensionalmente. Aquí vemos que el rectángulo tiene un lado de 60. Bien, pues simplemente nos vamos a restricciones dimensionales, pulsamos sobre uno de los lados, ya se nos ha puesto en verde los, digamos, los lados que están restringidos, doble clic sobre la cota, 60, intro, y ya se nos pone automáticamente. Lo mismo vamos a hacer con las otras dos líneas. Pulsamos restricciones dimensionales sobre la línea y ya se nos ha puesto todo el rectángulo en verde. Lo único que tenemos que cambiar este valor, que en este caso otra vez es 60. Ahora, para redondear las esquinas, ¿qué debemos hacer? Este comando, corner. Si pulsamos el comando corner, veremos que en nuestro perdón, Sketch Tools se nos van a abrir otras opciones. Voy a poner esto abajo porque tenemos diferentes formas de redondear estas líneas, aristas, como queréis llamarlo. Este es el más utilizado, ya que simplemente manteniéndolo pulsado elegimos las líneas que queremos redondear, elegimos el lado que queremos redondear. Nos ha dicho, luego explicaremos por qué nos ha hecho ese aviso. Y lo que nos hace es recortar las líneas hasta el punto, hasta la esquina.
eh, este, digamos, es el más utilizado. Vamos a utilizar otro tipo desde otra esquina. Este es diferente ya que nos recorta solamente la primera línea que, no, que seleccionemos. Es decir, si pulsamos este es el primer elemento, que es el que se recortará. Le damos al segundo elemento y redondeamos. Veis que nos ha recortado la primera línea, pero no la segunda. Otra de las formas que podemos darle. Este tercero, que no recorta las líneas, es decir, nos hace el redondeo y deja las líneas. Elegimos el primer elemento, elegimos el segundo elemento y nos redondea y nos deja las líneas que hemos construido anteriormente. Veis que ahora nos sale el aviso, porque ahora la cota tiene donde apoyarse. O sea, está dándonos la lectura desde este lado a este otro. Entonces no nos sale ningún aviso porque no tiene ningún problema. Otra de las maneras de redondear es la cuarta, que corta las líneas estándar. ¿eh? Entonces si le damos primer elemento, segundo elemento, pulsamos de nuevo y nos vemos que la curva no está con continuidad en tangencia con la línea, sino que es el cuadrado que hemos hecho anteriormente el que nos da el que, no, el que es de construcción. Puede ser útil en alguna ocasión para hacer dobles planos, pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Vamos a borrar este para ver uno que es bastante útil, que sería este, el quinto. ¿Qué nos hace este icono? Nos convierte las líneas que vamos a cortar, que vamos a redondear, en líneas de construcción. Si le damos OK, vemos que las líneas se nos han convertido en líneas de puntos. Ventajas. Estas líneas no salen luego en el sketch final. Aquí, por ejemplo, sí que nos salen. Tendríamos que hacer un borrado o utilizarlas en otro plano. Este, al igual que lo que es el primero, son los que más se utilizan. Y este último, yo apenas lo utilizo. Lo que hace es que las líneas de construcción no se cortan. Vamos a verlo. Como veis, es muy parecido al anterior, lo que pasa que no hay continuidad en tangencia con esta curva. Bien, vamos a borrar todo y vamos a hacer un redondeado normal, o vamos a hacer el de las líneas que nos genera las líneas de construcción para que no nos dé error cuando generemos el redondeo. Pulsamos corner y en este caso es el quinto icono. Primer elemento, segundo elemento y nos genera ya la cota. Doble, como hemos dicho antes, aquí no viene la cota
en lo que es el plano, pero vamos a poner un radio de 10. 10. Le damos otra vez. Si damos dos veces a un icono rápidamente, se nos queda pulsado. Puede ser útil para ciertas cosas. Otra vez. Y radio de 10. Otra vez. Radio de 10. Y otra vez. Radio de 10. Para los críticos, que siempre sé que hay formas más rápidas y eficaces de hacer todo lo que estamos haciendo. Pero el objetivo yo creo que es ir haciendo poco a poco, conocer las herramientas y luego cada uno que las aplique según su forma de trabajar. Bien, seguimos. Ahora simplemente tendremos que hacer el círculo central. Para eso damos a círculo. Ya explicaremos otro día los tipos de círculo que hay, que como veis, bueno, son arcos, círculos con 3 puntos. Entonces vamos a dar simplemente a una circunferencia normal, al centro de coordenadas, pulsamos y ampliamos. Ahora simplemente tendremos que hacer una restricción dimensional. Vamos a ver el diámetro, vemos que es 50. Pues volvemos de nuevo a restricciones dimensionales, pulsamos sobre la circunferencia y cambiamos el valor. Bien, ahora poner los 4 círculos del exterior. Hay diferentes formas de hacerlo y vamos a utilizar líneas de construcción para que veáis cómo se pueden utilizar. Y también ponemos simplemente posicionarlo. Vemos que hay 10 milímetros entre una de las líneas y otra 10 entre otra de las líneas. Bien, podemos hacerlo con líneas de construcción. Para ello pulsamos este icono y pulsamos línea. Elegimos un punto cualquiera. Cuando se nos pone azul, quiere decir que está horizontal o vertical, según el caso. Y ahora la restringimos dimensionalmente. De aquí hasta la línea hay 10 milímetros. Y podemos hacer otra línea de construcción en vertical. Y hacemos otra restricción dimensional sobre esta arista que está a 10. Ahí tendríamos el centro de nuestra circunferencia. Pulsamos circunferencia, nos vamos hasta que se nos pongan las dos líneas de construcción naranja, expandimos, veis que se nos ha puesto en construcción, no pasa nada porque la seleccionamos, quitamos en construcción y se nos pone a línea normal. Las líneas de construcción no se verán cuando salgamos del sketch. Se nos ha puesto en blanco porque está
sí que está restringida en posición, pero no está restringida dimensionalmente. Tenemos que darle un valor de 10. Restricciones. Doble clic. 10. Perdón, no tengo seleccionado. 10. Y ya la tenemos. Otra de las formas que podemos hacer sin líneas de construcción ni nada por el estilo es dar a círculo. Esta es la más sencilla. Dibujamos un círculo, lo dimensionamos, diámetro 10, y ahora lo que hacemos es acercarnos un poquito, elegimos el centro de la circunferencia y lo restringimos también dimensionalmente con esta arista. 10 y con esta otra. 10. Como veis hay cantidad de métodos, vosotros tendréis vuestros trucos, por eso es el, el tema de ir enseñando todas las herramientas. Bien, una cosa importante que vamos a ver ahora es que tenemos que hacer pulsados estos dos iconos, con lo cual ahora mismo si elegimos círculo y nos vamos sobre la línea de construcción que hemos hecho anteriormente, se nos pone en naranja, con lo cual ahí haríamos el círculo. Pero si nos vamos un poquito hacia la derecha, vemos que también nos marca el centro del círculo que hemos hecho anteriormente, con lo cual ahí estaría posicionado el, el círculo. Si pulsamos, no nos, no nos estaría dando la restricción, pero prácticamente la tendríamos hecha. Simplemente tendríamos que dar, o sea, este ya la tenemos. Simplemente tendríamos que centrar en esta dirección. Como veis, nos sale 10 porque coincide con el centro de, este, de este círculo de abajo. Restringimos dimensionalmente el círculo, ponemos también 10. Estas dos es muy útil tenerlas siempre pulsadas, sobre todo cuando empecemos con tangencias, círculos que están concéntricos, etcétera. Y ya por último vamos a hacer el último círculo que nos queda, que sería sobre esta línea de construcción y coincidiendo con el centro del otro círculo. Pulsamos, abrimos, restringimos dimensionalmente 10 y ahora vamos a restringir geométricamente, bueno, sobre este. Y ya tenemos terminado nuestro sketch. Como veis, hemos visto formas de hacer rectángulos o preformas prediseñadas y hemos visto las operaciones de corner, que son muy sencillitas. Asimismo hemos visto cómo hacer líneas de referencia. Para esta pieza no son necesarias, pero para otras son muy útiles. Y, y eso es todo para el tutorial número 2. Podéis descargaros esta pieza desde el blog en el, digamos, en la entrada del tutorial 2. Ahí la tenéis para descargar y si tenéis algún comentario o alguna sugerencia que hacerme, no dudéis en pedírmela. Os responderé lo más rápido posible. Otra de las, bueno,
una vez, se me olvidaba, una vez hemos hecho ya el sketch, tenemos que salir, ¿eh? A la zona de, digamos, de sólidos. Eh, Porque esto lo tendremos luego que extrusionar, aunque lo veremos otro día. Simplemente tenemos que dar salir y, como veis, nos sale el sketch que hemos hecho antes. No nos salen las líneas de referencia, ni las cotas, ni nada por el estilo. Si queremos entrar otra vez, simplemente tenemos que pulsar cualquier línea, le damos al, digamos, a entrar al sketch y entraríamos otra vez al mismo sketch. Podemos hacer otro sketch sobre el mismo plano, pero si queremos modificar este que hemos hecho, tendremos que eso, pulsar y seleccionar el sketch. Otra de las cosas que tenemos que ir acostumbrándonos es que en el árbol se nos ha puesto el sketch 1 con sus ejes H y V y un origen. Veis que se nos va marcando en lo que es unas geometrías, es decir, los puntos y las líneas que componen ese sketch, y las restricciones. ¿Eh? Eso es todo. Os espero en el próximo tutorial. Podéis visitarme en mi blog katiadesdecero.blogspot.com.es. Un saludo y os espero en el tercer sketch. Gracias.